La Copa del Mundo es el evento más grande que existe dentro del deporte, pues el arrastre que genera ninguna competición lo iguala. Por mucho es el evento mundial más importante. Para las nuevas ediciones se vuelve un reto cada vez más y más complicado de organizar, pues no es solamente tener canchas y estadios de fútbol. El organizador está obligado a cumplir con requerimientos bastante estrictos impuestos por el órgano rector, la FIFA. Con el paso de los años, el fútbol ha evolucionado, tanto en lo deportivo como en cuestión de infraestructura y negocio, pues genera millones y millones de dólares por todo el mundo. Cada una de las ligas que se desarrollan en el planeta buscan lo mismo, generar ganancias. Pero no todas las ligas se han desarrollado como lo esperaban. Por eso, para poder organizar un campeonato mundial cada vez se vuelve más difícil. Puedes tener una liga con un gran nivel futbolístico, generas jugadores y exportas a todo el mundo, pero la infraestructura de la liga no es sana económicamente, pues los salarios de los jugadores son bajos y los estadios son muy viejos. Tal es el ejemplo de las ligas en Sudamérica, que aunque tienen estadios míticos, ninguno cumple al 100% con los requerimientos de la FIFA para la organización de un mundial. Para eso se tendrían que reconstruir la mayoría de ellos, por lo que generarían inversiones estratosféricas, lo que sonaría bastante complicado debido a la situación económica que viven en esa zona del continente americano. En cambio, podemos revisar a uno de los vecinos del norte de América. Nos referimos específicamente a Estados Unidos, un país poderoso económicamente, que aunque su liga de fútbol no es de las más poderosas del mundo, hablando deportivamente, porque no hace mucho invierten en grandes futbolistas, que algunos pueden decir que solo van para el retiro, pero poco a poco intentan llevarlos en su mejor momento y por su economía son los únicos que pueden competir contra los salarios que ofrecen en Europa. Por lo que estamos seguros de que en unos años podríamos ver a los mejores futbolistas en tierras de Norteamérica. También tienen estadios fuera de serie, estadios que costaron hasta $1.000 millones, ciudades con medios de transporte de primera calidad, por lo que sin ningún problema pueden organizar dicho evento. Claro, los estadios no están construidos expresamente para que se juegue al fútbol, están construidos para uno de los deportes más populares en esas tierras, el fútbol americano, pero que con el crecimiento del fútbol se han visto en la necesidad de adaptar los poderosos inmuebles para que se puedan practicar ambos deportes, por lo que la inversión que harán para el 2026 será mínima. De hecho, se dice que para asegurar la candidatura le regalaron algunos partidos a sus vecinos, México y Canadá, pero que la cantidad de sedes y partidos, los de las barras y las estrellas podrían decir que es un mundial. Así que nos damos cuenta que la organización de los mundiales se irá relegando poco a poco a los países con poderío económico y con infraestructura suficiente que no necesite de grandes inversiones. Qatar es uno de esos países, pues actualmente son de los principales exportadores de combustible para el mundo. Además de su producción de perlas, se han convertido en los nuevos ricos del planeta, por lo que organizar el mundial no representó gran problema, aún con la responsabilidad de construir 7 nuevos estadios y el tren que conectara a los aficionados a cada una de las sedes. Todo lo realizaron sin dejar de lado el estilo y lujo que los representa, y así dejar sorprendidos a todos en el mundo. Todo ese lujo y grandes inversiones funcionan a la perfección durante un mes y todo parecía que se quedaría así para siempre, recordando cada uno de los momentos que se vivieron dentro de ellos. Pero no es así. Desafortunadamente, para algunos países construir nuevos inmuebles no resulta redituable, o prefieren dejar que el tiempo y el clima se encarguen de ellos. Sudáfrica, Rusia y Brasil tienen algunos de los ejemplos, pero revisemos juntos qué ha pasado con algunos de los inmuebles que se convirtieron en fortalezas durante unos días. Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte al canal, y de paso activa la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. ¡Comenzamos! Qatar organizó la Copa del Mundo en el 2022, y para lograrlo tuvo que hacer una inversión de más de $200.000 millones, una cantidad estratosférica y todo para obtener la atención del mundo. Ningún otro organizador ha gastado tanto dinero en la organización de una Copa del Mundo, sobre todo porque tuvieron que construir todo desde cero. Brasil en 2014 gastó $20.000 millones y Rusia en 2018 invirtió $16.000 millones. Aunque es mucho dinero, no se acerca en lo más mínimo a lo que hicieron en Oriente Medio. Los anfitriones hacen la inversión esperando que la infraestructura que es construida para que funcione durante un mes le traigan beneficios a largo plazo. Las redes de transporte pueden influir directamente en el comercio interno del país. Poner los ojos del mundo en ellos puede aumentar el mercado turístico. Los estadios pueden funcionar para albergar otro tipo de eventos en el futuro, como conciertos o presentaciones deportivas que no necesariamente sean de fútbol. Pero la historia de los estadios mundialistas es totalmente diferente, pues mantener estos titanes de concreto no es para nada fácil. Revisemos qué pasó en Rusia después del Mundial de 2018. Para la Copa del Mundo de Rusia en 2018, los rusos tuvieron que construir 9 estadios y remodelar otros 3, para tener 9 sedes mundialistas.
Para eso tuvo que hacer una inversión que ronda los 16.000 millones de dólares. Al término de la justa mundialista, el gobierno ruso alquiló los estadios para equipos de fútbol, pues su construcción estaba hecha precisamente para eso. Pero surgió un problema, pues los equipos rusos no cuentan con mucho apoyo por parte de sus aficionados, por lo que pensar en que el ingreso de las entradas ayudaría a los gastos de mantenimiento de los estadios estaba equivocado, ya que los equipos de fútbol no logran siquiera vender la mitad de las entradas por partido, como el Estadio Olímpico de Fisht en Sochi. El equipo local apenas logra reunir a 6.000 aficionados en promedio por partido, llenando solo el 15% de la capacidad del estadio, y las pocas entradas no alcanzan para cubrir los gastos básicos que requiere el inmueble. Y quienes terminan pagando esos gastos son los contribuyentes, pues mantienen elefantes blancos, que es como se les denomina en la arquitectura a construcciones grandes, caras y enormemente inútiles, que con el tiempo se convierten en cadáveres inmobiliarios. En 2019, el pletórico estadio de Kaliningrado se estaba hundiendo en un pantano. Costó $1 millón rescatarlo. Actualmente solo uno de los 9 estadios que construyeron en Rusia para el Mundial de 2018 funciona correctamente, y es el Kazana Arena. Y su éxito post-mundialista se debe a que no solo alberga partidos de fútbol, también acoge conciertos, exposiciones de todo tipo y está lleno de bares y restaurantes, hasta cuartos de hotel, por lo que actualmente es un recinto exitoso. Probablemente es la clave para que los inmuebles de esta magnitud no se conviertan en problemas posteriores. Rusia no es un país de primer mundo. Actualmente es una de las grandes potencias económicas del mundo, pero aún así debe lidiar con los problemas posteriores a un evento deportivo. Ahora revisemos los 2 países anteriores al 2018 que se encargaron de organizar el Mundial. Brasil 2014. Se dice que en el país sudamericano se tuvo que hacer una inversión de $20.000 millones. Aunque es un país en el que el deporte más popular es el fútbol, su infraestructura local no era suficiente para cubrir los requerimientos de FIFA, por lo que tuvo que hacer grandes gastos. Y desafortunadamente, los estadios que se quedaron para albergar el fútbol son demasiado grandes para el fútbol, pues aunque es un país futbolero, algunas veces la economía no premia a los hinchas, por lo que asistir a un encuentro de fútbol no es prioridad. Y con escenas trágicas vemos partidos de fútbol con grandes estadios casi vacíos. Uno de los ejemplos más claros para esta situación es el Estadio Arena de Amazonia, ubicado en la ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas. El gran inmueble fue construido para que tuviese una capacidad para 40.000 espectadores, pero desafortunadamente el equipo de fútbol local apenas logra juntar 100.000 por partido, por lo que las pérdidas son por un poco más de $200.000 al mes. El gobierno se mantiene con esfuerzos en vano para mantenerlo, pero parece que su destino será convertirse en un elefante blanco o peor, destruirlo para un mejor uso. Otro de los estadios que tiene el mismo problema es el Estadio Nacional, que recientemente se ha utilizado como una base de autobuses, mientras que el Estadio Arenas das Dunas intenta ganar dinero como salón de fiestas, organizando bodas y hasta fiestas infantiles. Impresionante construir inmuebles que solamente albergarán 4 partidos de fútbol. Por su parte, la población brasileña no está nada contenta con todo esto. De hecho, desde antes de que iniciara la Copa del Mundo, ya existían manifestaciones en las que no se explicaban el dinero invertido en inmuebles que estaban seguros no se volverían a utilizar. ¿Vale la pena construir inmuebles de $400 millones por 4 partidos de fútbol? Imaginen lo que pudieron haber logrado invirtiendo todo ese dinero en las zonas más pobres que existen en ese país. Por eso es por lo que para el 2030 la candidatura de CONMEBOL de 4 países luce algo complicada. En Sudáfrica ocurrió un fenómeno muy parecido, pero de manera increíble no les va tan mal como en Brasil. El estadio Moses Masiva, ubicado en la ciudad de Durban, actualmente funciona como un recinto multifacético, pues hasta hay visitantes que lo utilizan para escalarlo y practicar deportes de alto riesgo. Pero también sufren de elefantes blancos, como el estadio que se encuentra en Ciudad del Cabo, que fue construido para albergar a 65.000 aficionados. No ha dado un solo beneficio después del Mundial. En diversas ocasiones se ha pedido que sea demolido, pero las autoridades no han hecho mucho caso. Probablemente tengan algún plan en mente para ese inmueble. Tal vez no hay dinero para remodelarlo, o quizás sea solamente cuestión de tiempo para que desaparezca para siempre. Los catarís conocen los riesgos que se enfrentan para organizar un mundial. Por eso es por lo que tomarán las medidas necesarias y así evitarán tener activos muertos. Recordemos que en Qatar el fútbol no es el deporte más popular, y su liga local actualmente no necesitaría una inversión e infraestructura tan grande como la que hicieron para el mundial. Para eso, cada uno de los inmuebles estará diseñado de manera precisa y así evitar pérdidas. Antes de analizar su gestión de estadios, recordemos que Qatar estaba obligada a hacer un mundial excepcional, pues desde su candidatura han existido problemas. Después de que se otorgara el derecho de organizar la Copa del Mundo, un sinfín de funcionarios de la FIFA estuvieron involucrados en sobornos, por lo que tuvieron que renunciar. Desafortunadamente para Qatar, su candidatura sonó varias veces entre estos embrollos.
Para el 2014 salieron a la luz muchas versiones que volvían a poner en el ojo del huracán a los organizadores del 2022, pues existieron denuncias de explotación laboral contra los inmigrantes que habían contratado para la construcción de los estadios. Se decía que el pago era muy pobre. Algunos denunciaron que no había pagos. También argumentaban que las condiciones laborales eran de riesgo y ponían en peligro la integridad física. En 2021, The Guardian realizó una publicación en la que reveló que más de 6.000 trabajadores habían muerto durante las construcciones. El gobierno catarí no se pronunció al respecto. Por otro lado, los organizadores del Mundial 2022 se han llevado las palmas de todo el mundo por la capacidad para gestionar el uso de los estadios, aún después de terminado el Mundial. ¿Cuáles son esas medidas? Qatar es un país muy pequeño, y tener 8 inmuebles de esas magnitudes solo les traería problemas, por lo que transformará sus estadios. Con los estadios Lusail y Al Bayt serán transformados en recintos polifuncionales. El Lusail se transformará en un gran centro comercial, pues retirarán cada uno de los asientos para introducir tiendas y restaurantes. Hasta un colegio tienen pensado, sin olvidar la clínica y los apartamentos. Por su parte, el Al Bayt se convertirá en un hotel de 5 estrellas, un centro comercial y un hospital. Los dos inmuebles mantendrán el campo de juego al centro, pero no se utilizará para partidos de fútbol sino para actos comunitarios. Otros 3 estadios, Hamad bin Ali, Al Janoub y Al Tumama, seguirán funcionando como estadios para fútbol, pero sin la capacidad que fueron construidos, pues pasarán de 45.000 asientos a 20.000, pues la mitad de los asientos son provisionales, además de que los asientos que fueron retirados serán donados a lugares de escasos recursos, para incentivar el desarrollo de los deportes en otros países. El estadio 974 es 100% provisional, pues fue construido con 974 contenedores reciclados. Puede desmontarse y construirse en otro lugar, por lo que se dice que en Sudamérica están planteando la idea de que Qatar puede enviar ese estadio a Montevideo en Uruguay, y así tener un estadio nuevo para sus intenciones de organizar el Mundial de 2030. Qatar utilizará algunos de sus estadios, pues en 2024 será el anfitrión de la Copa Asiática. Los planes y la tecnología utilizada por los cataríes le han dado un nuevo giro en la utilización y construcción de estadios para competiciones internacionales. Imaginen construir 5 estadios que cada 4 años se puedan mover de sitio, para que las inversiones de los países anfitriones no generen deudas y descontento en la población. ¿Crees que es buena idea tener estadios desmontables? ¿Quién sería el responsable del mantenimiento y construcción de estos? Déjanos tu respuesta y no olvides activar el botón de me gusta. El árbitro ha pitado y nosotros tenemos que saltar a la cancha, pero no olvides que nos mantendremos conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!